Hola, profe. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar acerca del análisis de la relación entre la genética y también los trastornos de la personalidad, como por ejemplo el trastorno del límite de la personalidad o el trastorno obsesivo compulsivo. Para empezar, voy a hablar sobre qué es la genética. La genética es el estudio científico de los genes y también la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios de la secuencia en el ADN. Un gen es un segmento de ADN, el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayuda a formar la función del cuerpo. El ADN tiene la forma de escalera torcida como un sacacorchos, la llamada doble hélice. Ya, yo les voy a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad grave mental que em, hace que la persona, el individuo, pierda la capacidad de controlar sus emociones. Esta pérdida de control en las emociones puede aumentar la impulsividad y afectar cómo se ve y se siente la persona sobre sí misma. Esto al mismo tiempo puede repercutir negativamente en sus relaciones con las demás personas. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-4, las características esenciales del trastorno límite de la personalidad eh, es que tiene un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, perdón, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Eh, Los sujetos con un trastorno límite de la personalidad realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado. La percepción de una inminente separación o rechazo o la pérdida de la estructura externa pueden ocasionarles cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento. También les voy a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo o TOC es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales que son compasiones una y otra vez. Estos interfieren en la vida del individuo, pero no puede controlarlos o detenerlos del individuo. Las obsesiones comunes que padecen las personas con TOC eh, son eh, perdón, perfeccionismo, el control mental e interpersonal y a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-4, los sujetos con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad intentan mantener la sensación de control mediante una atención esmerada a las reglas, los detalles triviales, los protocolos, las listas, los horarios o las formalidades hasta el punto de perder la vista del objetivo. Son excesivamente cuidadosos y propensos a las repeticiones, a pesar de una atención extraordinaria a los detalles y a comprobar repetidamente los posibles errores. Y ya, eso sería todo. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre cuál es la relación genética con el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es una de es 5 veces más frecuente entre los familiares de primer grado de quienes el trastorno en la población general. También hay un riesgo familiar aumentado para los trastornos relacionados con sustancias, el trastorno antisocial de la personalidad y los trastornos del estado anónimo. Además, ya. El gen transportador de serotonina es clave en la regulación de la neurotransmisión serotoninérgica. Este gen existe un poliformismo en la región promotora que da lugar a dos alelos, uno de forma corta, delección o S, y la variante larga, inserción o L.
Dicho gen ha asociado a sintomatología, a la sintomatología propia del TLP como una conducta suicida o la impulsividad. En concreto, los sujetos con trastorno límite de la personalidad son portadores de la forma S presentaban una mayor impulsividad que los portadores de la forma homocigoto- homocigótica cuando estaban expuestos a factores estresantes graves en la juventud. Ya. A pesar de la ingente evidencia de una base genética del TLP, aún no podemos definir un modelo genético del mismo. Hecho que se ve dificultado porque en todos los trastornos mentales que se entiende que el TLP es el resultado de las interacciones muy complejas entre factores genéticos y ambientales, con numerosos genes aportando un pequeño efecto. De hecho, los estudios de asociación con genes candidatos se han centrado en genes implicados en la neurotransmisión serotoninérgica, noradrenérgica y dopaminérgica, como podemos ver en las imágenes. Ok, yo les voy a hablar sobre el análisis de relación entre la genética y el trastorno obsesivo compulsivo. A pesar de que no se sabe concretamente la causa de este trastorno, existe una combinación biológica y social para que este se genere. Eh, a partir de ahí, hay un nuevo estudio que ha descubierto 4 genes que están relacionados con el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo y que todos ellos intervienen en la misma zona del sistema cerebral. Los 4 genes implicados son los que podemos ver en pantalla y se expresan en el circuito cerebral que une el cuerpo estriado, el córtex y el tálamo, tal como están en las imágenes. ¿De dónde surge esta evidencia? Surge de 2 muestras de población estudiadas, una de ellas afectadas por TOC, es decir, 592, y la otra no, 560. Los científicos analizaron y compararon casi 600 genes que intervienen en el TOC. De ellos, 222 ya habían sido identificados como parte del trastorno convulsivo en ratones y otros 196 estaban relacionados a su vez con el autismo, donde los comportamientos repetitivos también son frecuentes. Los 4 genes antes mencionados se expresan en el circuito cerebral que une el cuerpo estriado, el córtex y el tálamo. Es decir, el trastorno obsesivo compulsivo se produce por anomalías en este circuito cerebral provocado por factores genéticos. Sin embargo, la herencia genética no es el único factor para el desarrollo del TOC. Un entorno social complicado por diversos traumatismos favorecerá su desarrollo, tales como agresiones sexuales o físicas o papás sobreprotectores. Uno de los genes identificados, que es el HTR2A, codifica un receptor de serotonina. Este es un neurotransmisor vinculado al desarrollo de serotonina. Ciertos trastornos como la ansiedad, el estrés, fobias o depresión. Por lo que las personas con TOC tienen un desequilibrio en la regulación serotoninérgica que se produce en el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ahora vamos a dar las conclusiones sobre la investigación que acabamos de presentar. Como conclusión tenemos que el factor genético que es causante del trastorno límite de la personalidad es aquel que afecta la producción de serotonina, ya sea desde el nacimiento o a causa de factores ambientales. Es por esto que el trastorno de LP es el resultado de respuestas genéticas a factores ambientales, las respuestas a estos factores se deben a las limitaciones de la serotonina. Y otra conclusión a la que llegamos es que a pesar de que la genética es un factor importante en la aparición de los trastornos mencionados, existe una combinación social que puede llegar a hacer que los mismos se desarrollen más a lo largo de la vida de quien los padece. Gracias.